Y Jesús debería ser el más importante en nuestras vidas. Digo debería ser porque no necesariamente lo es. Muchas veces anteponemos otras cosas a Jesús, cuando Él debería ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra atención, y deberíamos relacionarnos con Él todos los días. Así que yo te voy a invitar en esta mañana a que ¿por qué no te pones de pie una vez más? Y así sirve que no te duermes. Te pones de pie una vez más y cierras un momento tus ojos y medita en el nombre de Jesús, lo que ese nombre representa para ti. En Cristo tenemos todas las cosas. Él fue el que tomó tu lugar, el que fue a aquella cruz, el que fue sepultado, pero fue resucitado y fue ascendido hasta la diestra del Padre. Y entonces por eso, por esa obra que Jesús hizo, hoy tú y yo podemos estar delante del Padre y gozar de una presencia permanente de nuestro Dios en nuestras vidas. Así que el nombre de Jesús debería representarlo todo para ti y para mí. Y no sé si tú puedas tener una expresión para Él en esta mañana. Y yo creo que Él merece todo nuestro reconocimiento. Él merece toda nuestra exaltación. Él merece la gloria, Él merece la honra, la alabanza. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas a nuestro Dios con todas tus fuerzas, reconociendo que Él lo es todo? Aleluya, Jesús. Tú lo mereces todo, Jesús. Tú mereces la alabanza eterna. Solo tú eres digno, Señor. Tú eres santo. Tú triunfaste, Señor. Eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Yo creo que la manera en que lo reconocemos debería estar presente en nuestras vidas todo el tiempo, todos los días. Tal vez mañana te sorprendas si alguno de tu familia se levanta en la mañana y empieza a gritar y a darle la gloria a Jesús. No te espantes, súmate a esa actividad. Quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículos 26 al 29. Y ese es el momento exacto en el que Jesús lleva a cabo el acto de la cena, lo establece con sus discípulos, participa de ello y deja una encomienda para cada uno de nosotros. Mateo 26, del 26 al 29 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y en ese momento Él estaba anticipando lo que venía momentos después y lo que tú y yo íbamos a recordar. Y Él dejaba establecida esta actividad para que nosotros pudiésemos llevarla a cabo hasta que Él vuelva por nosotros. Y entonces Él dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Y hemos hablado de todos los beneficios que tú y yo tenemos a través de ese nuevo pacto que Él estaba sellando con su propia sangre. Dice que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Así que a través de ese sacrificio tú y yo íbamos a tener la libertad total.
íbamos a tener una posición de hijos, una posición que no hubiésemos tú y yo podido alcanzar de ninguna otra manera. Él estaba, yo no sé qué motivo o qué tan emotivo haya sido ese momento de Jesús con los discípulos, porque yo creo que se estaban moviendo demasiadas emociones en ese punto. Jesús ya sabía lo que venía, pero los discípulos también estaban emocionados de lo que él había anticipado que iba a suceder. Pero también había cierto temor de qué iba a pasar cuando él tuviese que atravesar todo eso. Así que Jesús había anticipado muchas cosas, había hablado con sus discípulos, pero está dejando muy en claro lo que representa su cuerpo y su sangre para cada uno de ellos. Dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ese momento está muy cercano. Ese día está muy cercano. Y hace rato, cuando llegó una de las intercesoras en esta mañana, estaba comentando, bueno, no me estaba comentando a mí, pero me acerqué y empezaron a comentar uno de los sueños que ella tuvo en esta semana. Y no sé qué representa para cada uno de nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé si eso es el anhelo de tu corazón, que Él vuelva. Pero hay una grande responsabilidad en cada uno de nosotros el estar pidiéndole: ven, Señor Jesús. Dice la palabra, el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús. Pero el hecho de que Él venga, o que tú y yo estemos clamando por que Él venga, es porque tú y yo estamos listos para ese momento. ¿Cuántos estamos listos para la venida de nuestro Señor? ¿Qué pasaría si Jesús volviese el día de hoy? Ay, Dios mío. Y ahí sí no aplica la de ojalá nos agarre confesados. Cuando Él venga, Él va a recompensar a aquellos que estemos listos y preparados. Y entonces va a haber un evento grandioso en los cielos al que Jesús se estaba refiriendo en ese preciso momento, donde Él dijo: ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Así que lo que está reservado no es evidentemente un vino cualquiera, es el mejor que jamás haya existido en todo el planeta. Yo conocí a una persona que tenía muchos recursos, entonces él había probado vinos. Me decía: he probado desde el de 60 pesos hasta el que la botella vale, ya mejor ni te digo la cifra. Y él me decía: el mejor vino para mí es el que más me gusta. Y no va en función del precio. Nosotros deberíamos estar anhelando estar en ese momento preciso en el que Jesús va a volver a tomar ese fruto de la vida. ¿Y sabes qué momento es ese? El momento en el que se llevará a cabo lo que tú y yo esperamos, que es ser la esposa gloriosa del Cordero, y se van a llevar a cabo unas bodas que tampoco tienen punto de comparación en esta tierra. Yo te diría, ni los 15 años de esta niña a la que le hicieron tanta publicidad se va a comparar con lo que sucederá en el cielo. Y Jesús dijo: voy a reservarme después de esto hasta el momento en que ustedes estén conmigo en el reino de mi Padre, y ahí beberemos el mejor vino. Yo no sé si eso alienta tu corazón y te hace meditar en si tú vas a estar en ese momento preciso y qué función vas a estar llevando a cabo en ese momento. Hay personas que yo he escuchado que dicen: bueno, a mí aunque me deje servir la mesa. ¿Sabes? Eso está reservado para Jesús.
Jesús no te va a dejar servir, Él va a servir las mesas. Ese es un ejemplo de servicio que tú y yo deberíamos también seguir. Él va a servir. Pero hay dos posiciones también que podemos estar ahí. O vas a ser la esposa del Cordero o vas a ser invitado a las bodas. ¿Qué quieres ser? La palabra dice: el que tiene la esposa es el esposo. Los demás son amigos. Los que no sean la esposa, evidentemente tienen que ser refinados. Va a pasar un proceso de refinamiento. Y Nadia decía hace un momento: Señor, arrebátame, llévame, yo no quiero pasar por ese momento. En Lucas 12, 41 al 48 dice: Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Y fíjate a quiénes se está refiriendo esto. El verso 47 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. ¿Qué has recibido a través de Cristo? Todo. Aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará. ¿Qué demanda hay sobre ti? Mucho. Mucha demanda. Si en Cristo te fue dado todo, te será demandado mucho. Y fíjate la parábola, porque Jesús les estaba hablando en parábolas, les estaba diciendo: viene el Señor, y ojalá los halle haciendo así. Porque si no los haya haciendo así, entonces le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. ¿Para qué? Para ser refinado. Esto debe de verdad llamar nuestra atención, porque tú y yo deberíamos depender de la gracia, echar mano de la vida eterna, para poder valorar lo que a través de Cristo tenemos tú y yo. Y entonces poder verdaderamente estar haciendo lo que Él espera que tú y yo hagamos para esperar su venida. Para que cuando Él venga nos halle haciendo así, porque dice que Él va a venir en un momento en que nadie sabe que vendrá. ¿Y cuál es la posición que debe tener alguien que le dijeron que alguien va a venir, pero no le dijeron a qué hora?
tiene que estar atento, tiene que estar velando, tiene que estar preparado para ese momento. Entonces tú y yo deberíamos estar preparándonos de tal manera que Él tenga a bien encontrarnos haciendo su voluntad. Porque dice aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor. ¿Tú conoces la voluntad de Dios? ¿O no la conoces? ¿O nada más el pastor Amado la conoce? Y por eso levantó la mano. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, fíjate lo que dice, no se preparó. Es un caminar activo el que tú y yo tenemos. Yo te decía, el reposar o el descansar en el Señor no es dejar de hacer. Es hacer lo que nos corresponde con su ayuda y con sus recursos. Así que si tú y yo conocemos la voluntad del Señor, debemos prepararnos para que ninguno sea puesto con los infieles. Porque si quieres ser la esposa del Cordero, la esposa del Cordero no es cualquiera. Y hablar de la esposa del Cordero es hablar de pureza, de perfección y de alguien que está listo, anhelando la venida del esposo, haciendo lo que le corresponde hacer. Porque Él dijo que Él venía por una esposa libre de mancha, su vestidura perfectamente reluciente, de lino fino, dice, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Cuántos de nosotros estamos ya en esa perfección y en esa limpieza y en esa pureza? Si tú y yo hoy no estamos así, déjame decirte que hoy tienes una maravillosa oportunidad de parte de nuestro Dios para venir y celebrar la Santa Cena y reconocer, porque el apóstol Pablo dice, cada uno examínese a sí mismo. No te está diciendo, ve si tu hermano levantó la mano o no la levantó, para ver qué le achacas, qué le dices, qué le recriminas. Dice, examínate a ti mismo. Lo que hagan los demás es asunto de los demás. Todos deberíamos hacer lo mismo, sí, todos deberíamos estarnos preparando. Pero hoy tenemos la gran oportunidad de venir y reconocer lo que hemos dejado de hacer y prepararnos a partir del día de hoy, porque los tiempos están más cerca cada vez. Y si tú dices, ya lo que estamos viviendo está feo, no, imagínate lo que se avecina. Escuchaba yo de cosas que se han autorizado ya en la Cámara de Diputados, de nuevas legislaciones que están saliendo en donde de verdad tú ves el deterioro de la sociedad y a dónde está caminando la sociedad, a la perdición total. Y la palabra de Dios habla de un enfriamiento también del amor y dice para que fuesen confundidos, si es posible, aún los que estamos esperando la venida del Señor. No dejemos arrastrarnos por las corrientes de este mundo. Dejemos que nuestra mente sea renovada y transformada por la obra maravillosa del Espíritu Santo de nuestro Dios. Que Él quiere que tú y yo estemos listos para aquel momento en donde Él venga y entonces seamos llevados al evento más maravilloso que habrá en toda la creación. Son las bodas del Cordero. Y donde en lugar ya de relacionarte de determinada manera como lo hemos hecho hasta hoy con Jesús, seas esa esposa que Él anhela. Porque muchas de las figuras que tú ves en el Antiguo Testamento hablan acerca de ese momento y cómo va a ser. ¿Te imaginas cuando iban a traerle la esposa
y fueron a buscarla y tenía que tener ciertas características especiales para traerla. ¿Qué pasó con él cuando la vio de lejos? Se emocionó. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo ahorita en el corazón de Jesús? Él ya de estar ansioso por venir por su esposa y le va a decir: Padre, ya mándame, Padre. Porque dice la palabra que ni Jesús conoce la fecha, ni el día, ni la hora. Solo está reservado al Padre. Jesús ha de estar diciendo: ya mándame, papá. Ya quiero casarme. Ya estoy en edad casadera. Ya mándame por mi esposa. El Señor te anhela. El Señor te anhela. Pero no anhela, como en alguna ocasión escuché, a cualquier chimoltrufia. Él está esperando a la mejor, con un vestido reluciente, blanco, perfecto, a la más hermosa de toda la creación. ¿Cómo nos deberíamos preparar para estar para Él en ese momento? Lucas 12, 35 al 40 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estéis preparados, para que a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Por qué crees que dejó reservada la fecha, la hora, el día? Porque conoce la condición humana. ¿Y qué pasa sobre todo con los mexicanos? Yo creo que Dios pensó en los mexicanos. Haber dicho: si les dejo el día y la hora y la fecha, estos se preparan la noche anterior. A la mera hora. Yo recuerdo un viaje que hice con mi hermana, con mis hermanas. Imagínate, nos íbamos 21 días de viaje al extranjero. Y la tarde anterior, yo salí con unos amigos al cine. Y regresando me dice mi hermana: ¿ya tienes tu maleta? Y le digo: no, pero ahorita la hago de volada. Y teníamos que salir de madrugada para no perder el avión. Y yo creo que muchas veces hacemos así las cosas. A la mera hora, pues, ya que Dios me ayude. Al fin Dios entiende. Él me conoce, Él me creó. No, hermano, para la venida del esposo tienes que estarte preparando todos los días. Sabes que en la costumbre judía, en los tiempos que están narrados en la Escritura, el estar desposado era desde el momento del compromiso. Desde ese momento ya estaban casados. O sea, se asemeja a que ya estaban casados, aunque no vivían juntos. Por eso cuando José es notificado, dice: mejor la dejo en secreto porque ya estamos comprometidos. Entonces van a pensar que no lleve las cosas de la manera en que se deberían llevar.
Pero el compromiso estaba desde el momento en el que se había pedido ya a la esposa. ¿Y sabes que la esposa no sabía cuándo iban a venir por ella? Había un tiempo de preparación en el que la esposa pues se alistaba de alguna manera, pero había unos meses después de eso, y el compromiso era básicamente un año, pero había unos meses en los cuales la esposa tenía que estar todos los días vestida y con la maleta en la mano por si el esposo llegaba. Todos los días, y esa era la costumbre. Y eso está hablando de lo mismo de nosotros. Nosotros ya estamos comprometidos. Estamos en el tiempo en el que diariamente deberíamos estar con la maleta en la puerta por si se escucha el pregón: ya viene el esposo, ya viene el esposo. Tú recordarás la parábola de las vírgenes. Estaban ahí todas dormidas, pero de alguna manera estaban ahí medio pendientes, ¿no? En el lugar que deberían estar, por lo menos. Pero había unas que estaban apercibidas, con el aceite necesario para que sus lámparas no se apagasen. Cuando escucharon el pregón: ya viene el esposo, se despertaron todas. Pero solo unas cuantas estaban listas para ese momento. Eso habla de una preparación que tú y yo debemos de tener. Así que tú y yo debemos estar listos para la venida de nuestro amado. Debemos estar listos todos los días, porque no sabemos qué día va a venir. Yo por eso, cuando veo ciertas cosas que sacan ahí en el YouTube y prepárate para esta fecha, esta silla es la buena, bueno, qué bueno que se preparen, porque eso es lo que debemos hacer todos. Pero la hora y el día nadie lo sabe. Precisamente por eso, porque hay una preparación que solamente vamos a llevar a cabo si hay un verdadero anhelo en nosotros de irnos con el esposo. Porque si la esposa dijera: no, con ese no, se prepararía. Pero si estás anhelando, y no se trata del príncipe azul, ni de lo que te han vendido como una idea Disney. No, esto no tiene comparación. Pero muchas veces no visualizamos al esposo. Muchas veces no estamos conscientes de lo que él representa, porque estaremos con él como su esposa, pero reinaremos con él. Y la autoridad que él tiene, que él ostenta, y el dominio y el gobierno que él ejercerá, no tiene punto de comparación. Así que tú y yo debemos estar preparándonos para ese momento. Déjame decirte que una de las figuras en las cuales tú puedes ver cómo debe ser nuestra preparación y cómo debemos estar listos es la figura de las bodas de Esther con Asuero. Ese era un rey de un imperio muy poderoso. El rey Asuero es figura de Cristo. Hegai, el eunuco del rey, es figura del Espíritu Santo. Cuando tú vayas a ese pasaje, ten en mente esto. ¿Qué hizo? ¿Cómo prepararon a las doncellas? ¿O cómo se preparaban a las doncellas? Había un especial cuidado para que estuviesen listas, bellísimas, para que cuando fuesen presentadas al rey, cayera rendido a los pies de la chica. Escogiera a la mejor. ¿Y qué hacían? Había especies aromáticas y había muchos meses que diario se metían ahí para que aún el propio aroma de sus cuerpos cambiase. ¿Qué olor está saliendo de nosotros?
el aroma de Cristo? Porque es el Espíritu Santo el que está trabajando incansablemente con aquellos que quieren dejarse moldear, para que el aroma que salga de nosotros sea el mejor aroma, para que Cristo diga: wow, esta es mi esposa. Esther se sometió a todo lo que le dijeron que tenía que someterse, y entonces alcanzó gracia y fue elegida por el rey. ¿Cuántos de nosotros nos sometemos a la disposición del Espíritu Santo? Decirle: sí, dale, haz lo que tengas que hacer conmigo, para que yo esté listo y preparado y pueda ser la esposa gloriosa del Cordero. ¿Cuántos le decimos: sí, Señor, lo que tengas que hacer? Y muchas veces no lo hacemos porque lo que Él anticipa a veces no nos gusta. Si Él te dice, en la palabra leíamos hace poco que es un privilegio ser participante de los sufrimientos de Cristo. Es un privilegio que te haya elegido para padecer por Él. Y nosotros le decimos al Espíritu Santo: no, Señor, sálvame, que no me duela. Si puedes, apártame de esto y quítame esto, y que ni el aire me despeine, Señor. Cuando deberíamos decirle: Espíritu Santo, con la piedra Pómex si es necesario, pero quítame el aroma que tengo hoy para que sea el de Cristo, ese aroma maravilloso. Esther fue coronada para reinar junto con el rey, y luego se hizo un banquete. Esas son la cena de las bodas del Cordero. Y en toda boda hay invitados. Por eso te decía: ¿quieres ser la esposa del Cordero o el amigo del esposo? O ser de los invitados. Sí, Cristo va a servir, y de todas maneras va a ser un evento glorioso, pero hay una diferencia muy grande entre la esposa y los invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Así que meditemos en cómo estamos preparándonos día a día para la venida de nuestro amado. Y hoy tomemos la Santa Cena con eso en mente, diciéndole: yo quiero ser la esposa del Cordero. Hoy reconozco mi condición actual, pero no quiero quedarme en esa condición. No quiero quedarme como estoy el día de hoy. Yo quiero ir y prepararme y estar listo y anhelando con todo mi corazón la venida de mi amado, para ser esa esposa que reinará juntamente